Ya estamos de nueva cuenta, como cada semana, aquí, amigos, en Diálogos con Anabelia Guzmán, transmitiendo completamente en vivo a través de esta plataforma de BSK Media. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho, pero mucho gusto que así sea de esta manera, como siempre. Sabemos que tenemos un público bonito, un público fiel. Gracias por estar aquí. Ya la conoce usted, una invitada, se ha hecho gran amiga aquí del programa, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Tengo el permiso, porque yo creo que ya también yo soy de casa tal vez para ellos, y le puedo decir Rosita. Rosita, ¿cómo estás? Muchas gracias, Anabelia, siempre y gracias a Dios, mejor y Y mejor. mejor. Así es. Me da mucho gusto y bueno, me decía Rosita, pues qué mexicana, pues claro, estamos dando el grito de otra manera, pero no hay que dejar pasar desapercibidas estas fechas patrióticas porque finalmente, pues también nos llenan el alma y nos recuerdan nuestra esencia y nos recuerdan precisamente que hay que seguir con un corazón festivo, con un corazón alegre, porque lo que viene, queridos amigos, como dice la doctora Rosita, queridos amigos, va a ser mejor, mejor y mejor. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, Rosita? Cuéntanos. Pues mi querida Anabelia, hoy quisiera compartir con todos un tema que he titulado La esperanza es posible. Y creo que viene muy a punto por las fiestas que estamos celebrando, las fiestas de la independencia, porque seguramente esos héroes de hace ya 210 años que iniciaron el movimiento, tenían en su mente la visión clara de esperanza para poder lograr algo. Y la esperanza es el requisito, sin lugar a dudas, sine qua non, como se suele decir, para poder alcanzar las metas, los objetivos. Y hoy, desafortunadamente, mi querida Anabelia, estamos viviendo una etapa que parece ser más de desesperación que de esperanza. Y la desesperación es precisamente, decía George Eliot, surge del vacío hambriento por la esperanza. Esa desesperación que tantas personas sienten por los problemas que hemos tenido que confrontar a lo largo de esta pandemia, tal vez la pérdida de seres queridos, la pérdida de un empleo, que nos nublan por completo la visión y nos hacen sentir que ya las posibilidades se han cerrado. Pero no es así. La esperanza, que es el gran motor que nos puede mover en la dirección de lograr nuestras metas, de renovar la vida, esa esperanza siempre es posible. Creo yo, mi querida Anabelia, que la vida es un regalo maravilloso de Dios. Y esa vida debe de ser protegida, cultivada, para llegar a la realización y la plenitud personal que yo estoy segura que Dios desea para cada uno de nosotros. Hoy, hablando de la esperanza como algo muy posible, creo que esto realza ese deseo, ese anhelo, ese propósito de Dios al crearnos. Yo estoy segura que tú compartes conmigo la visión de ese Dios que promueve a la persona y no del Dios que vigila para castigar. O sea que ese es nuestro tema de este día. A ver qué les parece. Perfecto, me encanta, me encanta. Me hiciste acordar un poco de el Dios de Spinoza, ¿no? Ahorita que comentabas que tenemos que cambiar un poquito la imagen de que no es ese Dios castigador, sino ese Dios comprensivo. Tal vez hablemos en otra ocasión de ese tema, si te parece, porque, bueno, contigo hay, como se dice, para dar y regalar en cuestión de información. Tienes una mente brillante y realmente tenerte en el programa es un halago. Nuestro público ya está enviando saludos, ya están haciendo preguntas. Más adelante revelaremos por allí y desvelaremos también una sorpresa que nos tienes preparada también, como siempre que nos hace el favor de visitarnos aquí en Diálogos con Anabelia Guzmán. Y bueno, entrando al tema de la esperanza, Rosita, pues es una de las tres virtudes teologales precisamente, la fe, la esperanza y la caridad. Así es. Mira, yo considero y creo firmemente que la esperanza es similar, se parece al aire que respiramos. Porque solo basta que se escasee o se llegara a terminar que empezamos a notarlo, ¿no? Nos damos cuenta. Sin embargo, sin la esperanza, como sin el aire, yo creo que no sería posible la vida.
Tales de Mileto fue un filósofo griego presocrático. Algunas veces en filosofía se le estudia como uno de los primerísimos filósofos. Pues Tales de Mileto decía lo siguiente: la esperanza es el único bien común a todos los seres humanos. Los que todo lo han perdido pueden aún poseerla. Y esto nos recuerda seguramente un refrán que hemos escuchado: la esperanza es lo último que se pierde. Me la ganaste. ¿Verdad? Pero es tu tema, adelante. Yo añadiría, no, me puedes interrumpir todas las veces que quieras, porque a veces a mí me pasa cuando estoy haciendo mis programas que el invitado dice algo que me pica la curiosidad o me parece que hay un hilo de dónde jalar y a veces me tomo la libertad de interrumpirlos. Entonces siéntete en la libertad de interrumpirme, ¿no? Pero ese refrán que muchas gracias. Memoria, que lo último que se pierde es la esperanza, yo quiero añadir, sí, porque después de perder la esperanza ya no queda nada más. Si perdiste la esperanza, no queda ya ninguna otra cosa para la vida. Nos sumimos precisamente en la desesperación. Y lo más peligroso de las crisis es la desesperación. Porque la desesperación nos lleva a una especie de resignación pasiva. Y justamente la desesperación es en cierta medida una renuncia a nuestra libertad. Hoy que estamos celebrando la libertad de México hace 210 años. Qué tremendo, queridos amigos, resignarnos pasivamente, que para mí significa doblar las manitas y caer en ese terrible estado que hoy la psicología define como indefensión, que yo la caracterizo básicamente porque la persona que cae en indefensión es la que piensa que haga yo lo que haga, no puedo hacer nada. Es una rendición, Rosita. Exactamente. Es un rendirnos ante la vida. Y mientras haya vida, hay que seguir luchando, hay que seguir esforzándonos. No podemos caer en ese tipo de resignación. Pero la desesperación es también una renuncia a nuestra libertad. Porque como bien decía Víctor Frankl, si algo le da libertad al hombre, es que siempre puede tomar postura a través de sus actitudes ante lo que le está ocurriendo. Pero cuando tú te das por vencido y caes en la desesperanza, es obvio que has perdido esa libertad, la última, como decía Frankl, que nadie te puede arrebatar. Es este gran pensador, autor del Hombre sin sentido, que estuvo en los campos de concentración en 3 de ellos, si no me equivoco. Hacías tú un recorrido, Rosita, el día de ayer, también espero estar en lo correcto en tu programa, y nos hacías un recorrido y te decía yo que me transporté al salón de clases hace algunos años, no diré si no empiezan a calcular nuestra edad y eso no sería bueno, no, para nada, al contrario, qué bueno que se noten esas líneas de expresión, Rosita, las canas, porque como dices tú, la vida es un regalo y que se note lo bien que hemos podido vivir esta máxima expresión de amor que nos ha dado Dios, ¿no? Y quienes así lo vemos los que somos los creyentes. Hacías tú un recorrido muy interesante y hablabas de Kierkegaard y de Sartre o de Sartre, se pronuncia, cada quien de repente por ahí lo hace a su manera, de Viktor Frankl. Me gustaría que hicieras, si es posible, un mini recorrido, tal vez no tan amplio como lo hiciste en tu programa, pero realmente era interesante ver cómo van evolucionando o cómo se van complementando, mejor dicho, estos esperanza y su contraparte, que es la desesperanza, que este prefijo des, pues que indica sin esperanza, precisamente. Rosita. Preciso. Bueno, pues si tú quieres que yo vaya un poquito a eso, con todo gusto lo menciono. Es algo que de hecho vamos a profundizar en nuestro taller que estaremos compartiendo ya la próxima semana, del cual hablaremos posteriormente. Pero
Decíamos que la desesperación, Claro. esto lo mencionaba yo en mi programa el día de ayer, es una pérdida total de la esperanza. Y Jean-Paul Sartre, este gran filósofo francés del siglo XX, podríamos llamar el padre del existencialismo, apuntaba que la desesperación es una frustrante incapacidad para seguir adelante. Pero a la vez, él también decía que la desesperación es un negativismo casi cobarde. Y yo desde el punto de vista de la psicología definitivamente concordaría con él. ¿Por qué? Porque parte de nuestra desesperación es precisamente el pensamiento negativo que parece permearlo todo, ¿no? También Santo Tomás de Aquino, ya hablando siglos y siglos anteriores, se dice que es una pérdida de la paciencia, de la tranquilidad de ánimo, que se genera con un sentimiento de impotencia para lograr lo que se puede desear. Entonces, el gran teólogo Tomás de Aquino ya mencionaba la paciencia como una de las pasiones que precisamente nos hacía perder la paciencia. Es un estado irascible, indiscutiblemente, porque es la rabia que nos da el perder la esperanza y que nos hace sentir que ya nada es verdaderamente posible. Pero también se dice que la desesperación es sufrimiento y pérdida de sentido. Así lo concebía Viktor Frankl. La desesperación es el sinsentido mismo, cuando hemos perdido propósito y sentido para la vida. Y aquí está lo de Kierkegaard, ¿no? Que a mí en lo personal me gusta mucho, que la falta de sentido es a la vez un desafío. Es como un reto para todos y cada uno de nosotros, que debemos de saber de alguna forma manejar, ¿no? Pero la esperanza, que es la contraparte de todo esto, nos da seguridad. Es lo que nos permite permanecer abiertos. Y bueno, por ahí alguien dijo hace muchos años que la mente del ser humano es como un paracaídas. Solo funciona cuando se abre. Y la esperanza es lo que nos da, en cierto sentido, esa apertura. Yo creo firmemente, mi querida Anabelia, que los seres humanos somos siempre proyecto, indiscutiblemente. Y no tener esperanza es como cerrarnos. Y cerrarnos es como dejar de ser personas, porque dejamos de ser lo que somos. Y aquí es donde está esa famosa frase de Søren Kierkegaard. Kierkegaard fue un filósofo del siglo XIX, que a mí en lo personal me gusta enormemente, era de origen danés, nació en Dinamarca. Y Kierkegaard decía, el yo no es algo que es algo que será, es una tarea. Y ya desde mediados, la segunda mitad del siglo XX, los grandes en la psicología nos decían y nos apuntaban que ya no era suficiente el conócete a ti mismo. Teníamos que retomar el camino a través del constrúyete a ti mismo. Y yo nos pregunto, ¿de qué manera nos estamos construyendo a nosotros mismos? Y sin esperanza, mi querida Anabelia, mis queridos amigos, eso es totalmente imposible. Sin esperanza... Sí, estábamos viendo... Sí. No, concluye tu idea, Rosita, adelante. No, sin esperanza, definitivamente dejamos de construirnos a nosotros mismos, porque ya no hay nada que construir. Exactamente, ya no hay nada que levantar, no pareciera que ya no hay nada que edificar. Y podemos regresar un poquito la diapositiva anterior, Roberto. Un saludo, por cierto, a Roberto Carlo y gracias a su anfitrionía, como siempre aquí en BCK Media. Mira, Rosita, nos permitimos hacer una presentación muy sencilla con imágenes alusivas a este tema, ¿no? Y ahí vemos como un hombre está metiendo pues la cabeza en el hielo prácticamente, hundido, sumido en la desesperación, y por el otro lado de la pantalla un fragmento de un poema que se le ha atribuido al gran poeta uruguayo y periodista también, Mario Benedetti. Estuve investigando un poquito y hay quien dice que, bueno, no es de él,
pero aquí lo importante creo que es destacar el texto, ¿no? Es apenas un fragmento y te lo comparto porque es algo que me gusta mucho. Me di a la tarea incluso de estudiarlo en esta cuarentena, llegó a mis manos por azares del destino y como una coincidencia de las redes sociales y me encanta, probablemente tú que eres una mujer de muchas letras, desde luego tal vez lo conozcan, ¿no? Y que es el poema de No te rindas. Y dice, Sí. por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Les dejamos esa probadita para que ustedes, si les interesa, lo investiguen. Se llama No te rindas, si no estoy equivocada. Y bueno, estamos viendo otras imágenes. Gracias Roberto. Podemos pasar ya a la que sigue. Y bueno, pues este es de un autor que ha sido muy polémico, ¿no? Que en la subasta, se me fue ahorita el nombre, pero yo creo recordará Rosita que su cuadro, una vez que lo subastó, tenía un mecanismo para que se autodestruyera. Se me está escapando ahorita el nombre de este artista contemporáneo, pero la leyenda que ahí dice, ¿no? There is always hope. Siempre hay esperanza. Y me encantó el mensaje. Entonces, pues bueno, nada más te interrumpí para eso, ¿no? Para comentar que nos permitimos hacer una presentación sencilla y bueno, estas redes sociales de la presentación de la invitación a este programa hoy que eres tú la invitada, ¿no? Cuando estés en el extremo de la cuerda, ata un nudo de Roosevelt. Me pareció genial esa imagen de estar luchando a veces contra viento, a veces contra reloj, a veces contra marea, y esa fuerza que tenemos que estar imprimiendo con tal de no vencernos, ¿no, Rosita? Claro, por supuesto. Y si te parece, regresamos ya sin las diapositivas un momentito, para poder ¿Sí? yo, precisamente ya que te gusta tanto lo de los filósofos, ¿verdad? Pues para poder Sí. retraer aquí parte de esto, ¿no? Decíamos Sí, que los Rosita, seres... es que, ajá. Sí, Sí, no, te fíjate iba yo a que... comentar eso, ¿no? Que en Sí, ocasiones decimos esperanza y pareciera que es un tema muy trivial y no, o sea, es un tema que da para muchos programas, el cual se ha estudiado por psicólogos, por filósofos, por teólogos, por muchas personas multidisciplinarias y hay mucho que investigar de eso y mucho hay que conocer. Trataremos de abarcar algo de lo más importante, pero adelante, adelante, Rosita. ciertamente. Mira, la esperanza, que es nuestro tema de hoy, es el compromiso de nuestro presente que permanece abierto hacia el futuro. Y esto nos va a cambiar un poquito la visión que a veces tenemos de la esperanza, porque hay gente que dice, es mejor no tenerla, porque así si las cosas no salen, no te decepcionas tanto. Pero yo quiero compartir con ustedes ahora un pensamiento precisamente de Václav Havel, que fue pues gran parte del motivo de la liberación de la Checoslovaquia soviética y que levantó realmente a la posibilidad de que finalmente la Unión Soviética saliera de Checoslovaquia y los dejara finalmente libres. Y Václav Havel fue de hecho el primer presidente ya democráticamente electo en la República Checoslovaca. En aquel entonces todavía estaban unidas la República Checa y Eslovaquia. Pues este hombre que ha escrito libros maravillosos nos dice lo siguiente: la esperanza no es lo mismo que el optimismo, no es la convicción de que todo saldrá bien, sino más bien la certeza de que las cosas tienen sentido, independientemente de cómo resulten. Fíjate qué Qué importante esta bonito. definición de la esperanza, porque algunas personas piensan que la esperanza es como cruzar los dedos y decir, ojalá que todo salga bien. Y aquí lo que Václav Havel nos está diciendo es que la esperanza va más allá, mucho más allá de eso, para encontrar sentido aún cuando las cosas parecen no salir bien. La esperanza, queridos amigos, y aquí está algo que debemos subrayar, es lo que nos motiva a actuar. Cuando no hay esperanza, parece que nos paralizamos. Es una especie de actitud ante nuestra realización futura.
y sí, una actitud optimista. Pero aquí me gustaría definir lo que desde mi perspectiva personal y después de muchos años de trabajo, yo considero que significa ser optimista. Significa tener la capacidad de optimar, o sea, sacarle el mayor provecho a lo que sí tenemos. Y eso nos permite tener siempre alternativas. Entonces, la esperanza, bien entendida, es la capacidad de dar sentido a lo que nos acontece, razón por la cual no nos vamos a paralizar. Y el optimismo de la esperanza significa esa capacidad del ser humano de potenciar las cosas que sí tiene a su alrededor. Esto me parece muy importante, Anabelia, porque generalmente al optimismo se le confunde con el ser ilusos, vivir en las nubes, en el castillo color de rosa, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que el verdadero optimismo es la capacidad de ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Yo creo que ahí está parte de la clave, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que en ocasiones dicen, como tú bien lo mencionaste, no me quiero hacer falsa expectativa, no me quiero hacer ilusiones y mejor pienso negativo, ¿no? No sé, ponemos un ejemplo tan sencillo como la lotería, ¿no? No me voy a ganar el avión. No, mentira, no vamos a hablar ahorita de política y de estos temas, ¿no? Bueno, hay que ser Pero realistas. Perdón, Anabelia, hay que ser realistas. sí. Nadie se va a sacar el avión, porque el avión ni siquiera nos pertenece, el avión no es de México, es un avión rentado. Esa es la parte que tristemente este gobierno no nos dice, ¿no? El avión no está comprado, está rentado, está subarrendado, como se suele decir, ¿no? Sí, ahora sí que ni esperanzas de ganárnoslo, ¿no? Así es. Aquí sí Así no. es. Pero, ¿cómo cambiar ese pensamiento, Rosita? Y podríamos decir, sería aventurado decir que está equivocada la persona que se aventura a un pronóstico o a un resultado que no conoce en ese sentido, ¿no? De decir, hay la posibilidad de ir a un viaje, me gané una beca para estudiar en el extranjero o tengo muchas posibilidades de hacerlo. Híjole, pero mejor no me ilusiono porque luego el gol que vemos en México, el trancazo o el porrazo, pues va a ser mejor. Así que no, mejor no. Ya le estamos dando una carga distinta a ese pensamiento que sí se podría cristalizar. Pues mira, de acuerdo a lo que decíamos de que nos recomendaba Václav Havel, decía que la esperanza no consiste en asumir o pensar que todo va a salir bien, pero sí la certeza de que pase lo que pase, todo tiene un sentido. Y yo creo que nuestra obligación casi moral es anhelar, esperar, luchar, soñar, movernos en la dirección del futuro. Creo que eso es lo que se nos obliga, moralmente hablando, como personas, Sí. como seres humanos, ¿no? Entonces yo considero que siempre tiene que haber esperanza y cuando las cosas no caen, no son como lo esperábamos, la esperanza nos sigue dando la visión de sentido. En alguna ocasión, en mis talleres de resiliencia, yo hablo mucho sobre la esperanza y digo que la esperanza es lo que acompaña a la persona en sus incertidumbres. Es más, la incertidumbre es necesaria para que haya esperanza. Si todo está visto, dado, hecho, ¿como para qué la esperanza? Entonces, la esperanza de alguna manera, curiosamente, depende de la incertidumbre. Y la esperanza es lo que acompaña al ser humano en esos momentos difíciles para poder encontrarle sentido y desde ahí generarle fortaleza para poder salir adelante. Entonces yo creo que la esperanza siempre hay que tenerla, ¿no? Hay que mantenerla. Qué bonito. Hay que mantenerla, tenerla. Tenerla y mantenerla, así es. Y sí, bueno, iba a decir reforzarla, pero en ese mantenerla, pues ya va implícito el reforzarla de cierta manera. Si me permites, voy a enviar unos saludos porque de verdad que tienes un público
impresionante. Yo lo agradezco porque de cierta forma migran hacia nosotros, así que estoy muy agradecida por ello. Y bueno, saludamos a Etel Machuca. Etel Machuca, un saludo. Pati Landeros también. Guillermina Castro, que envía saludos a ambas. Un saludo, Guillermina. Johnny Menes, bonita noche, chicas. Un deleite escucharlas. Saludos a Anabella, saludos a Rosita. Saludos, Johnny, hasta Guanajuato. Andy Chávez, saludos. Preguntan si vamos a obsequiar becas o medias becas. Bueno, era sorpresa, pero ya tenemos que revelarlo porque si no el tiempo nos come, como se dice, y sí, Rosita va a obsequiar algo. Ahorita en unos minutos más ya les vamos a decir la dinámica. Doralicia Martínez, saludos. Chelín Maldonado también. Pati Ríos, buenas noches. Feliz noche mexicana. Saludos desde Durango. Admirable invitada. ¿Qué tal, Rosita? Muchas gracias. Son muy generosos. Muy generosos. Román Huerta. Hola, Rosita. Me da un gusto enorme escucharte. Felicidades, un fuerte abrazo. Saludos a Guillermo Cota, Román, un gran amigo. Permíteme, déjame nada más mandarle un abrazo con todo mi afecto a Román. Es un gran amigo, un gran asesor que ha estado siempre a mi lado colaborando en tantas cosas. Gracias, Román, por hacerte presente. Un saludo, Román. Un saludo. Gracias por estar aquí con nosotros. Chelín Maldonado, saludos, querida Anabelia. Buena cita. Qué rico volver a escucharte. Es un deleite. Gracias. Jorge Camarillo, un colega, un abrazo, Jorge, gracias por estar con nosotros. Corina López, excelente tema, muchas gracias, saludos, Anabelia y Rosita. María A. Franco, saludos desde Canadá. Un saludo amigos a todos ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos y de vernos gracias a la maravilla de la internet y de las redes. Y bueno, pues seguimos platicando de este tema. Yo quisiera preguntarte, Rosita, la pregunta, pues digo, cualquiera la puede lanzar, tal vez no contestar, en tu caso yo sé que sí, y lo vas a hacer de una manera atinada como siempre y amplia, porque escucharte, insisto, es como trasladarnos a un salón de clases, realmente aprendemos tanto de todo lo que dices. Yo no puedo estarte viendo o escuchando en un taller o en una entrevista o en tu programa sin estar tomando nota realmente. Y lo agradezco porque entonces mi pensamiento se amplía y mi conocimiento también. Y a su vez, con la posibilidad, comparto eso con mis chicos, con los universitarios. Así que agradezco mucho eso. La pregunta sería, Rosita, ¿cómo mantener viva la esperanza? Tú lo decías al principio del programa, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos pandémicos o empandemiados, escuchaba por allí yo el término el otro día. Y, y realmente no sé si asusta más esta situación de la palabra, digamos, destrozo lingüístico, por decirlo de alguna manera, pero de verdad pienso que es difícil para quien, tú lo retomabas, quien ha perdido un ser querido, quien perdió su empleo, quien no sabe qué va a pasar el día de mañana. Sé que parte de esto, porque lo escuché, lo vas a impartir tú en tu taller. De ninguna manera quiero agotar aquí el espacio con ese conocimiento, porque no es el fin, pero si pudieras compartirnos algún consejo, alguna manera tal vez un poco sencilla o aterrizada para poder aspirar a tener esperanza en estos tiempos en que de repente, vaya, hasta vacunarnos contra el COVID, muchos le temen, ¿no? Que porque si nos va a alterar la cadena genética, es mejor entonces vivir siempre con el cubreboca y acostumbrarnos al antibacterial. Sí, sí me explico, es decir, son muchas cosas que atraviesan ahorita en la mente de muchas personas, pero ¿realmente puede haber esperanza? Yo creo que ciertamente siempre la puede haber. Y en este caso, cuando tú me preguntas, ¿qué podemos hacer para tenerla, para recobrarla ante la situación que estamos? Usaste la palabra empandemiados y me sonó casi a empanizados, ¿no? Y ya lo que sigue de estar empanizado es estar frito, ¿no? Entonces, ya quieres cenar, Rosita, ya nos vamos a apurar para que ya tomes tus alimentos de la noche. Pero no, lo que le sigue a empanizado es freírse, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que cuidado debemos de tener.
Pero me gustaría citar para responder a tu pregunta. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y la clave está en nuestro pensamiento que crea actitudes. Actitudes. Hablábamos de Viktor Frankl hace unos momentos al inicio del programa, este neuropsiquiatra, él era neuropsiquiatra, que estuvo en 4 campos de concentración y que escribió el libro El hombre en busca de sentido. Y fue en el siglo XX, durante la década de los 50, fue el libro más vendido después de la Biblia en todo el mundo. Fíjate. Un libro que causó realmente un impacto. Pero yo hoy quisiera citar a William James. William James fue el padre, podríamos decir, de la psicología norteamericana, un hombre que fue filósofo, sociólogo, psicólogo, que realmente hay que leerlo. William James es extraordinario. Y William James dijo las siguientes palabras: el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar su vida tan solo cambiando la actitud de su mente. Parece que no acabamos de entender, en un momento con gusto la repito, pero no acabamos de entender, queridos amigos, que la actitud y el poder de nuestra mente es verdaderamente mucho más grande de lo que podríamos llegar a imaginar. Desmenucemos esta frase: el gran descubrimiento de mi generación. Estamos hablando de un hombre de finales del siglo XIX a los inicios del siglo XX. Y el gran descubrimiento de su generación es que los seres humanos pueden cambiar su vida si tan solo cambian su actitud. Y mis queridos amigos, ¿de qué depende la actitud? De ninguna otra cosa más que de lo que pensamos. Y tú decides libremente qué es lo que piensas. Y cuando una persona dice: ay, Rosita, ay, Anabelia, es que no sé cómo hacerle, es que estoy duro y dale con lo mismo. Eso hoy en día en psicología se llama rumiar el problema una y otra. Pero ¿acaso los pensamientos te caen por la chimenea? ¿Acaso hay una fuerza exterior que te mete adentro de la cabeza un esquema pensante y se apodera de ti? Por supuesto que no. Tú eres el único, la única que deciden qué voy a pensar. Y ciertamente, ¿por qué los pensamientos negativos nos atraen? ¿Por qué parecen como tomarnos casi por completo? Por una muy sencilla razón. Porque el pensar negativamente durante siglos y siglos fue un medio para asegurar la supervivencia. Entonces el hombre cavernícola tenía que pensar en cierta medida negativamente para reconocer el peligro que implicaba enfrentarse al mamut. Si no pensaba en las posibilidades terribles y devastadoras que podían sucederle, no hubiera tomado las precauciones para defenderse. Claro. Entonces, el pensamiento negativo ha servido a lo largo de los siglos como un medio de supervivencia. Pero el hecho de que tú le estés dando vuelta en tu cabeza a una pérdida, a un mal momento, eso no te resuelve las cosas. Eso ya no es operativo para sobrevivir y tú eres el único que lo decide. Te quiero contar un dato curioso, Anabelia, no sé Adelante, Rosita. si lo conozcas. En 1905 aproximadamente, en 1904, 1905, se llevó a cabo un increíble congreso, tal vez de los primeros en el mundo, sobre la psicología en los Estados Unidos. Y el ponente, ese congreso, queridos amigos, determinó muchas cosas en la psicología, fue de altísimo impacto. Y el invitado especial, digamos el magistral, para darle tono a ese congreso y definir ciertos lineamientos hacia el futuro, era precisamente William James. Pero, desafortunadamente, William James, y subrayo la palabra desafortunadamente,
William James, perdón, enfermó. Y a último momento se dieron cuenta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues tráete a este de Viena, que se llama Sigmund Freud. Y lo ¿Qué trajeron tal? al Congreso. ¿Qué tal, Pero muchos de los que hemos estudiado la psicología y hemos visto el desenvolvimiento de esta ciencia, nos preguntamos, ¿qué tan diferente sería la psicología hoy en día si en vez de ser Sigmund Freud el que mandó los lineamientos hubiera sido William James? Quiero decirte que la psicología tendría, si hubiera avanzado mucho más rápidamente a lo que hoy conocemos como psicología positiva, de la cantidad de décadas, de prácticamente un siglo, que se tardó en enfocar el potencial del ser humano y no tan solo sus trastornos. Pero, queridos amigos, los seres humanos somos más grandes que cualquier cosa que pueda sucedernos. Y sí te quiero repetir la frase de William James, porque Por espero favor. que te la grabes en tu memoria. El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar su vida tan solo cambiando la actitud de su mente. Y tus actitudes son resultado de tu manera de pensar. Entonces, ante tu pregunta, Anabelia, ¿podemos los seres humanos generarnos esperanza en medio de tanta tribulación? Por supuesto que sí. Y el medio para lograrlo es cómo estás pensando. Eso solo tú lo puedes decidir. Claro, que el tema de las actitudes, Rosita, pues nos da precisamente para otro programa, que creo que sería también muy, muy útil, ¿no? Cómo generar buenas actitudes. Muchas gracias, Rosita, por nuevamente este recorrido que nos haces y me encantó esa frase. La voy a tener entre mis favoritas. O verás, diría mi abuelita en paz descanse, ¿no? Como quien dice, vas a ver que sí se va a hacer. O verás. Y bueno, pues digo, y ahora que estamos con algunos dichos y refranes muy, muy mexicanos. Preguntan por aquí, Rosita, bueno, la pregunta, son dos preguntas, pero es la misma persona, tal vez las podríamos juntar. ¿Dónde se siente la incertidumbre y cómo alimentamos la esperanza? Bueno, ¿dónde se siente la incertidumbre? La incertidumbre nos genera ansiedad. Esa es la típica respuesta y a través de la ansiedad es que nos consta la incertidumbre. Si no hubiera incertidumbre en la vida, no hay, si lo tenemos todo seguro, no hay ansiedad, porque la ansiedad en el fondo es preocupación. ¿Y para qué te preocupas de algo que está hecho, dicho y terminado? Solo te preocupas por aquello que no sabes, si se va o se viene, si se puede o no se puede. Eso es lo que te va a generar la incertidumbre, preocupación, ansiedad. Y bueno, la segunda parte de la pregunta, que es, ¿se puede generar esperanza? ¿Eso era lo que nos preguntabas? Sí, ¿cómo alimentamos la esperanza? Con lo que piensas, de alguna forma lo acabamos de decir, pero como que no nos cae el 20, queridos amigos. Estamos esperando que haya una poción mágica, que haya una intervención angélica, qué sé yo. Pero no, tú tienes que alimentar tu esperanza desde tu pensamiento. Esto es algo que vamos a ver en nuestro taller, que me gustaría comentarlo, mi querida ¿Sí? Anabelia, si tú me lo permites. Adelante. Porque la próxima semana vamos a tener un taller que se llama Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Y este es un taller que está completamente enfocado a darnos técnicas, no tan solo darnos el conocimiento teórico, que desde mi perspectiva, tal vez por mi deformación académica, porque ya no sé si llamarle formación o deformación, pero No, ¿cómo crees? deformación académica, considero que aclarar términos, saber la parte teórica es importante. Pero este taller lo más relevante son las técnicas que vamos a compartir. Esto se va a llevar a cabo el lunes 21, miércoles 23 y jueves 24, la próxima semana, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. 7 de Qué la tarde chulada, Rosita. a 9 de la noche. ¿Ok? Y el propósito del taller es este,
es dar respuesta con técnicas prácticas. Ahorita hablábamos ya de pensamiento, pero es cómo canalizar ese pensamiento. Tu pensamiento lo controlas tú. Tú eres el único que determina lo que está pensando. Y como me parece un tema tan importante hoy, que como sabemos, Anabelia, hay tantas personas entristecidas, muchas de ellas deprimidas. ¿Cómo salir de esto? Bueno, habrá que identificar, cosa que haremos, la diferencia entre lo que es una depresión mayor, una distimia, en fin, los diferentes tipos de depresión que hay, y lo que es propiamente una tristeza que todos vivimos. Y para este taller quiero obsequiar con todo gusto y cariño, esta es la sorpresa. Déjame poner las fanfarrias virtuales. Vamos a regalar 5 medias becas, mi querida Anabelia. Genial. Y tú decidirás quiénes son los ganadores. Para este taller que Genial, vamos a, muchas, sí. Para este taller que vamos a compartir la próxima semana, si me permites también dar un teléfono para las personas que deseen comunicarse. Adelante. Es el 55 37 32 9104. Este es un teléfono que también sirve para WhatsApp. Entonces, ya sea que llames o que mandes un mensaje pidiendo la información, con todo gusto se te atiende. 55 37 32 91 04. Y yo los voy a estar esperando a todos ustedes, por supuesto a ti, mi querida Anabelia. Claro. Oye, Rosita, pero ya te vas, digo, ya nos estás dejando el teléfono, no te vas todavía de la entrevista, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ah, Por ok. supuesto que no. No, Sí, no. Aquí Hay estamos. mucha información. Perfecto, hay mucha información todavía que nos puedas compartir. Un saludo a Laura Ceja, una amiga socióloga. Muchas gracias por estar aquí y compañera de la facultad también, Laurita, un elemento muy importante en la Universidad Autónoma de Baja California. Pues si te parece, Rosita, yo creo que lanzamos de una vez la dinámica para que vayan participando y obviamente seguimos platicando de este tema en lo que piensan la frase. Se me ocurre pensar que podemos hacer pues la dinámica similar a la vez pasada, donde fue el tema del perdón, este tema que también nos movió muchas cosas y que es liberador para quien lo da, ¿no? Para quien lo ofrece. Y tú decías, uno pide el perdón, ya si la otra persona pues no quiere obsequiárnoslo, pues ya es cuestión de la otra persona, pero ya no quedó en mí, como decimos, ¿no? Yo ya puse mi primer paso y aún a pesar de que no haya habido una respuesta positiva, ya se me otorgó. Y bueno, la dinámica era, si no recuerdo, decir por qué era importante el perdón, corrígeme. Me parece que era algo así. Creo que ¿Te así parece es. si lo hacemos de la misma manera en el tema de la esperanza? ¿Por qué es importante tener esperanza hoy en día? Adelante, me parece óptimo. Perfecto. Entonces, amigos, bueno, cuando son las 7:22 tiempo del Pacífico, 9:22 tiempo de la Ciudad de México, si usted está en Canadá, bueno, en las distintas partes, hagan por favor su conversión, si no se nos va a ir aquí todo el tiempo del programa, pues declaramos inaugurada la pregunta de este concurso para que usted se lleve una de las 5 medias becas que nos está obsequiando la doctora Rosita Rivas Lacayo, sobre este taller denominado La Esperanza es Posible, que se va a impartir la siguiente semana. Más adelantito, en unos minutos más, repetimos la información. No se preocupe si usted apenas está escuchando el programa. Y la dinámica es esta. Contestar en unas breves líneas por qué es importante para ustedes mantener la esperanza. A las primeras 5 personas que contesten aquí en el chat del programa, a través de esta plataforma de BSK Media, por qué es importante mantener la esperanza, serán acreedoras a una de las 5 medias becas que Rosita va a obsequiar. Y bueno, pues lanzada la convocatoria, seguimos platicando de este tema, Rosita. Decías tú, todo empieza aquí, ¿no? Todo empieza ahí. Todo empieza aquí y precisamente, pues hay que mantener así como dicen, una buena higiene del sueño, pues una buena higiene mental, ¿no? Saber también qué información estamos consumiendo, de qué nos estamos nutriendo.
¿Estoy en lo correcto? ¿Podría ir Yo, por allí el caminito más o menos? mira, yo creo que esto que estás diciendo es sumamente importante. Estamos verdaderamente inundados, sobrecogidos, saturados, Ujú. con una enorme cantidad de información. COVID a la izquierda, COVID a la derecha, COVID arriba, COVID abajo, COVID al frente, COVID atrás. Y existen muchas otras cosas más en la vida, aparte del COVID. Por supuesto, yo creo que lo que hay que aterrizar es qué nos dicen todas esas noticias desde que se empezó hasta cómo va continuando, que hay que cuidarnos. Y si yo tengo que salir a trabajar porque no me queda otro recurso, hacerlo Ujú. con las precauciones del caso. Cubrirme con el tapabocas como una seña de respeto hacia los demás. Tú sabes, Anabelia, y esto ya está dado no solo por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Sí. también por la UNICEF, está comprobado que si toda la humanidad, se pusiera el tapabocas durante 2 meses seguidos, sin parar, se erradica la pandemia, se erradica el problema. Pero aquí seguimos insistiendo en que no es importante. Entonces, ¿de qué te sirve la información? Para tomar acción. Pero seguir oyendo más de lo mismo, a ver, yo te pregunto, ¿cómo para qué? Nos vamos Ujú. agobiando cada vez más. Entonces, lo importante en una guerra es saber que existe un enemigo y establecer nuestras estrategias para poder derrotarlo. Una vez que eso sucede, hay que tomar acción. Y no Ujú. quedarnos en, es que el enemigo, es que va a venir, es que va a llegar, es que me va a derrotar. Porque eso ¡Qué lo único que tormento! es un tormento y eso lo único que hace es bajarnos la fortaleza para poder actuar. Yo les quiero recordar a todos ustedes cuando hablamos de esperanza, que aún en medio de la más grande oscuridad, siempre, siempre va a existir la luz. Yo soy creyente y voy a utilizar una metáfora. Ujú. Después del dolor del Viernes Santo y el silencio del sábado, siempre llega el domingo de resurrección. Y creo que esto como Sí. metáfora, queridos amigos, nos recuerda que después de nuestras pérdidas, después del dolor que padecemos por esas pérdidas, después de ese silencio de la desesperación que no sabe hacia dónde ir, siempre hay posibilidades para renovarnos, para poder resurgir. Y así, y aquí va algo muy importante, para todos aquellos que se han preguntado cómo poder generar esa esperanza. Porque así como las experiencias del pasado han influido definitivamente sobre nuestro presente, ojo amigos, la visión que nosotros tengamos de nuestro futuro también influye en nuestro presente. Esto es muy importante, porque muchos de nosotros nos quedamos en la lamentación, es que me pasó, es que me hicieron, es que me dijeron, es que lo perdí. Sí, todo eso influye en cómo te sientes ahora, pero la visión que tú tengas hacia adelante, hacia tu propio futuro, también influye en cómo te estás sintiendo ahora. El pasado no se puede cambiar, está terminado, pero el futuro está en lo que tú estés haciendo en tu presente. Yo creo que los seres humanos debemos, necesitamos saber aceptar nuestra realidad, aceptar, mas nunca resignarnos. Son Ujú. dos cosas diferentes. Toda aceptación no es más que el primer paso para cambiar hacia lo mejor. Por ejemplo, las personas que no quieren aceptar que el virus existe y que te puede matar, son personas que están cayendo. Tenemos a políticos que, bueno, yo no sé cómo han llegado a donde están, Ujú. que se atrevieron a decir que esto del COVID, el coronavirus 19, eso era cosa de ricos. Eso nada más lo tenían los que habían viajado al extranjero y regresaban con el virus pegado. Eso a los pobres no les daba. Eso lo dijo un gobernador de un estado, señores. ¿Y quiénes han sido los más afectados?
los más necesitados. Pero tal vez nos hemos dejado llevar por una poca aceptación de la realidad. Hay que aceptarla, porque es el primer paso. Yo solo puedo llegar a Baja California si acepto de entrada que estoy en la Ciudad de México. Sí. Si no acepto mi punto de partida, mi realidad en este momento, nunca puedo llegar a ningún futuro. Correcto. Pero la resignación es doblar las manitas. La resignación es decir, pues ni modo, haga lo que haga, no voy a poder hacer nada. Y eso en psicología se llama indefensión. Yo propongo, Anabelia, que le cambiemos el significado a esa palabra. Que la resignación ya no represente para nosotros más el darse por vencido. Resígnate, ¿qué vas a hacer? No se puede cambiar. No, cambiemos el sentido de la palabra. Tal vez resignación viene de resignare, que tiene su origen en latín, y quiere decir volver a asignar. Y para mí eso significa darle un nuevo sentido a las cosas. Reasignar. De ahí viene la palabra resignación. De cierta manera, una resignificación, Rosita. Así es, así es. Una resignificación. Y no simplemente doblar las manos, ¿no? ¿Qué es la esperanza en realidad? Pues independientemente de ser considerada una de las 3 más grandes virtudes, con lo que tú mencionabas al inicio del programa, la esperanza es una actitud de vida. Es una actitud. ¿Y quién define las actitudes? Tú, a través de lo que piensas. La esperanza tiene 2 pilares en los que se fundamenta. La confianza y la fortaleza interior. Esos son los 2 grandes pilares de la esperanza. Hay que aprender a confiar en nosotros mismos. Tiene mucho que ver con la autoestima. Todos estos temas están como ligados entre sí. Entonces, confianza, confía en ti mismo. Yo estoy convencida, creo firmemente, que Dios nunca permite en nuestra vida algo que nosotros no podamos conllevar y a lo cual nos podamos sobreponer. Dios no te da una carga más de la que puedes cargar, precisamente la cruz, ¿no? Que es tan simbólica también. Y de hecho, fíjate que ni siquiera creo que Dios nos las dé. Yo creo que las cargas son el resultado de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra impermanencia, de nuestros límites. ¿Nos las autoimponemos, Rosita? Yo creo que son el resultado. Cuando hablamos de cargas, hablamos básicamente de dolor, ¿no? Y para mí el dolor es el resultado de, primero, las pésimas decisiones que tomamos. Entonces, cuando a mí una señora viene en consulta y me dice, ay, Rosita, es que mi esposo es borracho, me golpea. Y yo le pregunto, ¿y qué sigues haciendo casada con ese señor? Y ella me dice, es que es la cruz que me tocó llevar. No, espérate tantito. Ay, sí. Espérate tantito. ¿Alguien te puso una pistola en la cabeza? Y te dice, ¿te casas con este carancho? ¿Ok? Por no decir otra palabra. No, ¿verdad? Fue tu decisión. Entonces, ¿cuánto dolor hay, mi querida Anabelia? Sí. Por las malas decisiones que tomamos. Muchísimo dolor. Entonces, esa es la primera causa de nuestro dolor. Lo segundo es la condición humana. Somos quebradizos. Nos queremos sentir superhombres, supermujer, pero no somos ni superhombre ni supermujer. Somos seres humanos que se quiebran con cierta facilidad. Y somos perecederos. Todos nos vamos a morir. Absolutamente todos. Entonces, tener esa especie de amnesia, olvido, respecto a que somos quebradizos y perecederos, eso es causa de mucho dolor. Y lo tercero, pues es el mal uso de la libertad, nuestros excesos, el dejarnos llevar por los impulsos.
Simplemente observemos la triste vida de un drogadicto. Pero él decidió meterse la droga. ¿Por qué? Porque era libre. Porque yo puedo hacer lo que yo quiera, con mi vida y con mi cuerpo. Ah, claro que sí. Podemos hacer lo que queramos, pero sin responsabilidad no hay libertad. Hay libertinaje. Cierto. ¿Qué pasa con el dolor que yo siento de un hijo atropellado por un borracho que conducía a alta velocidad a las 7 de la mañana cuando mi hijo esperaba una micro, un autobús en la esquina para ir a la escuela y lo atropelló y lo dejó para siempre en una silla de ruedas? Terrible. Bueno, ese hombre se sintió que era libre para poderse emborrachar, poderse subir a un coche, aunque los amigos le dijeron a las 6:45 de la mañana, no manejes a tu casa, compadre, vete en taxi. Ah, yo puedo, pero yo soy libre, yo voy a hacer lo que yo quiera. El mal uso de la libertad es una fuente impresionante de dolor. Y yo creo que ahí tenemos tres fuentes poderosas: mis decisiones, mi fragilidad y el mal uso de la libertad. Dios nunca nos manda nada que duela. Habrá quien diga, pero si es todopoderoso, ¿por qué lo permite? Porque es parte de nuestra realidad. Y tal vez, mi querida Anabelia, tristemente, es la única forma en que aprendemos. Porque todo es miel sobre hojuelas, parece que ni siquiera nos detenemos a reflexionar. Pero la esperanza... Ahorita que, Sí. sí, disculpa, ahorita que comentabas eso, que a veces necesitamos una especie como del jaloncito de orejas, ¿no? El famoso, te lo dije, te vas a caer, te lo dije, ¡zas!, te caíste. He escuchado ahorita y en referencia al tema del COVID, del coronavirus, tanta gente pues incrédula, comenzando por esos malos ejemplos de muchos gobernantes al inicio de toda esta situación. Y por otra parte, pues la gente opinando respecto a los que no usan cubreboca, respecto a los que no mantienen su distancia, que siguen saliendo y haciendo su vida de una manera, pues temeraria, diría yo. Entonces escuchas por allí, pareciera que quieren o que están esperando a que alguien de su casa se enferme y muera para que entonces crean, ¿no? Y creo que otro elemento, pues obviamente no es una cualidad, sino algo en lo que debemos de trabajar. Hay mucha soberbia también, Rosita, corrígeme Claro. si crees que no es así, pero mucha altanería, ¿no? Y ese yo puedo, soy libre, como lo decías, pues nos orilla a comportamientos que no son los adecuados y que dejan consecuencias en terceras personas y consecuencias fatales en muchas ocasiones. Así es. Y mira, Anabelia, pues ya para concluir, porque ya es sumamente tarde, no sé si has visto el reloj, ¿ok? Pero ya nos hemos pasado ya de es la hora. hora. Entonces, yo quisiera ya para despedirnos, recordarles algo muy importante. La esperanza es lúcida, nunca es ciega. Hay personas que consideran que tener esperanza ciega. No. La esperanza es lúcida. ¿Y qué quiere decir lúcido? Lo que arroja luz. Porque la esperanza es lo que nos permite llegar a ver todas las posibilidades que siempre existen. Y por eso proyecta luz sobre la realidad. Nos permite comprender mejor todo lo que sucede. La esperanza es la única que nos recuerda que detrás de ese cristal empañado o inclusive enlodado sigue habiendo un paisaje. Y eso es realidad. La gente desesperada siente que no hay futuro. Y aquí estamos, 60 años después. Siempre lo hay. Y la esperanza es lo que nos permite tener esa lucidez para recordar que todo se pasa. Me gustaría cerrar con una frase, y por supuesto invitando a nuestros amigos al taller, pero con una frase de Teresa de Jesús, la gran mística del siglo XVI, que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Ay, La Dios paciencia no se muda. todo lo alcanza, Dios nunca se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta.
solo Dios basta. Y si conserváramos esa realidad de que todo se pasa y el único que no cambia de domicilio es Dios, que es el que siempre está con nosotros, tenemos todo para siempre, siempre tener esperanza. Me encanta, es mi oración favorita, me leíste el pensamiento. Así es, Rosita. Pues damos los nombres, tenemos 3 ganadoras, tenemos a María Franco, a Etel Machuca y Laura Ceja. Repito los nombres de las ganadoras de las 3 medias becas, María Franco, Etel Machuca y Laura Ceja, con unos pensamientos muy bonitos que nos brindaron sobre la esperanza. Y repetimos el teléfono, Rosita, si me ayudas, por favor, para informes sobre este taller sobre la esperanza. Para este taller que vamos a dar la próxima semana, que se llama Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión, que se llevará a cabo lunes 21, miércoles 23 y jueves 24, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Son 3 pequeñas tardes, de 7 a 9, para compartirlo. Y el teléfono para informes es el 55 37 32 9104. Es un teléfono celular, por lo tanto ahí mismo pueden enviar ustedes un WhatsApp, un mensaje, y con gusto les darán toda la información. 55 37 32 9104. Y yo creo, queridos amigos, que ojalá que en vez de estar saturándonos de lo mismo y lo mismo y más de lo mismo y lo peor y más de lo peor, tenemos espacios como este de Anabelia para poder nosotros compartir a través de ella misma, a través de sus invitados, posibilidades, porque de eso se trata la vida, de posibilidades, y por eso la esperanza siempre es posible. Muchísimas gracias. Qué bonito, al contrario, gracias a ti, Rosita, es posible precisamente que existan espacios como estos, porque sin una entrevistada no habría entrevistador. Entonces, muchas gracias. Gracias por ese conocimiento, por esa nobleza. Repito nuevamente, las ganadoras, María Franco, Laura Ceja y Etel Machuca. Ahí está ya la información. Y bueno, amigos, sigan escuchando a esta gran mujer que está en redes. Bueno, Rosita es una mujer muy moderna, tiene televisión en Facebook, tienes varias plataformas que, bueno, pues ya con calma y en otra oportunidad de programa ya las iremos aquí un poquito desmenuzando. Hay muchas formas de comunicarse con ella y yo le agradezco como siempre su conocimiento y su simpatía también, porque lo dices de una manera que ni se siente a veces el regaño cuando es necesario, claro. Y bueno, si me permites nada más dar mi Facebook, porque ahí estoy todos los días a la 1 sí, de la por tarde. favor. Es mi nombre, tan sencillo como eso, Rosa Argentina Rivas Lacayo, oficial. Me dará mucho gusto que ustedes nos estén acompañando. Claro que sí, Rosita. Amigos, síganse suscribiendo a mi canal también de YouTube, Diálogos con Anabelia Guzmán. Sigan esta página también de BCK Media. Y muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Rosita. Nuevamente fue un placer. Esta es tu casa, como siempre. Soy Anabelia Guzmán. Y recuerden que la sonrisa es la llave maestra del corazón. Hay que sonreír, Rosita. Hay que sonreír todos y nos vemos la siguiente semana. Felices fiestas patrias y que la pasen muy bien. Muchas gracias.